es 2, Sí, luego 4, luego 8, ¿sí? Y luego 16. Ahí está sucediendo lo que tú sí, estás diciendo, ¿verdad? N mayúscula, que es el sí, periodo de la señal, va de un valor 2 pequeño hacia un valor grande, 16. ¿Qué sucede con la frecuencia? sí. La frecuencia va de un valor pi y va disminuyendo a pi sobre 8. ¿Qué Ujú, sucede? Ese es igualito que en el caso analógico. Cuando tú tienes un periodo grande, ¿cómo es la frecuencia? Baja. Si tienes un sí, periodo pequeño, ¿cómo es la frecuencia? Alta. alta, sí. Es igualito que en el caso analógico, pero aquí lo estás viendo directamente en el dominio discreto. Si tu periodo, si ves que N mayúscula es el periodo, es decir, ¿cuántas muestras tienes de máximo a máximo? Son 16 en el primer caso, porque son 16 muestras por ciclo. Pero entonces, Ujú, si tu periodo va de 2 hacia 16, es decir, el periodo va incrementándose, ¿sí? Hasta llegar a que el sí. periodo es infinito, aquí el periodo es infinito, tu frecuencia, ¿qué va pasando? Va disminuyendo, pi sobre 2, pi sobre 4, pi sobre 8. ¿Sí lo ves? Si el periodo se incrementa, la frecuencia baja. ¿Ya lo viste en el ejemplo? Ok. Pero, sí, Ujú. sí, sí. Pero no nos afecta en absolutamente nada la señal. No nos afecte nada la señal. ¿En qué sentido? No, no, o sea, Digamos como que perdamos, sí. Digamos como que, ¿qué? vayamos a perder datos de la señal. No. A ver, creo que estás tratando de mezclar dos cosas, ¿no? Creo que estás tratando de mezclar el dominio analógico Ajá, con el dominio digital, ¿sí? Recuerda que yo les dije, para tener información del dominio discreto, tengo dos caminos. Uno es muestrear la señal analógica. Ese lo estamos ahorita abandonando, ¿sí? Pero yo sé que puedo sí. muestrear la señal analógica. En este momento lo estoy abandonando porque ustedes tienen que pasar todo este curso y buena parte del curso 2 para entender cómo lo voy a muestrear. Para, como tú dices, al pasar del analógico al digital, no perder información. ¿Sí me Ah, ok. expliqué? ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero en este ejemplo, yo ya mi punto de partida, en el ejemplo que les estoy dando, para entender nada más lo que significa la frecuencia digital, mi punto de partida es esta ecuación matemática que está aquí, Diego. Ya me dieron una Sí, expresión matemática para generar cada valor de X dado el valor de N. Y yo nada más lo que estoy cambiando es omega. Y con eso te estoy demostrando cómo oscila X de N dependiendo de la frecuencia digital que yo le ponga. En ese sentido, ok. yo no estoy ligado para nada en este momento al dominio analógico, de ninguna manera. ¿Sí me explico? De tal manera que las señales que yo tengo aquí Sí, son nativas del dominio del tiempo discreto. Ahí nacieron. Ujú. Pero con esto yo estoy tratando, con este ejemplo estoy ujú, tratando de enseñarte cuáles son los valores de omega que en realidad te van a mandar información importante de X de N y su morfología. Y entonces estoy tratando de decir que el rango de posibles valores de omega digital van desde menos pi hasta pi. Fuera de ese rango, tus morfologías se van a repetir y repetir y repetir. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar. Pero todas estas señales fueron generadas nativamente en el dominio discreto sin depender para nada del dominio analógico. ¿Sí? ¿Ya quedó ok. un poquito más claro? Sí, ¿Sí? ¿Alguien sí, más? sí, sí. Ahora aquí yo nada más tengo ciertos valores, ¿cierto? De omega. 0, pi sobre 8, pi sobre 4.
Pero yo también puedo tener omega igual a pi sobre 32, es otra frecuencia. Aquí nada más tengo ciertos pasos, ¿cierto? Simplemente para mostrar esto, pero sobre todo para decir, bueno, fíjense, si omega es igual a 0, no oscila. Si a omega igual a 0 le sumo 2pi, sería igual a morfología que esta, ¿sí? Y la otra, el otro punto importante es, si me voy aumentando, ya sea en pasos de pi sobre 8 o pi sobre 32, 2 pi sobre 32, 3 pi sobre 32, voy a llegar hasta pi necesariamente. ¿Y qué es lo que les estoy mostrando ahí? Que la señal ya oscila lo más rápido que pueda, ya no puede oscilar más rápido. Por lo tanto, pi es la máxima frecuencia, igual que menos pi, en el dominio discreto. Yo no puedo tener ustedes no me pueden decir que un coseno va a oscilar más rápidamente que esto. Ese es el punto con estos ejemplos, ¿correcto? Recuerden, omega digital también pertenece a los reales. Yo aquí lo puse, el rango de omega y omega digital, omega minúscula es la misma, de menos pi a pi, pero es un continuo de valores, Eso es algo importante. Esa omega sus valores pertenecen a los reales. En mi ejemplo, yo nada más puse unos cuantos valores aquí, ¿sí? Eso es algo importante. Omega minúscula pertenece a los reales, igual que omega mayúscula, pero su rango de posibles valores es diferente. Sí, Sotelo, Janet, dime. Yo, profesora, una pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la frecuencia no fuera múltiplo de 2pi o alguna suma de 2pi como lo hemos establecido? Pues no sería periódica, pero mi duda es cómo se vería o cómo podríamos identificar. A ver, espérame tantito. Omega minúscula no es múltiplo de 2pi. A ver, regreso. Omega minúscula es esta omega 0 de acá, ¿sí? Esa omega 0 está entre menos pi y pi, que son las frecuencias que te generan morfologías o XDN diferentes. Ya lo vimos en mi ejemplo que iba yo 0, pi sobre 8, no sé qué, no sé cuándo, hasta llegar hasta pi. Ahora, si algún valor en este rango le sumas 2pi, ¿verdad? O cualquier múltiplo de 2pi como acá, le sumas. No es que omega 0 sea un múltiplo de 2pi. A este valor que está en este rango, le sumas un múltiplo de 2pi. ¿Sí? En ese momento, la frecuencia omega sub k que se genera, te va a generar una morfología, una XDN, que va a ser igualita a cuando no le sumaste los 2pi k. Eso es lo que estoy diciendo. No sé si veas la diferencia de lo que dijiste. Sí, profesora. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, aquí, Sotelo, yo te ponía la vez pasada, Sotelo, te ponía el ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo omega, esta sería mi omega 0 de la diapositiva anterior, ¿sí? Omega 0 vale pi sobre 8 y me genera esta forma de onda, ¿estás de acuerdo? Con el coseno, aplicándole el coseno. Si a pi sobre 8 le sumo 2pi, serían 17 pi sobre 8, ¿sí estás de acuerdo? El resultado de omega. Esa frecuencia de 17 pi sobre 8 te volvería a generar la misma morfología, los mismos valores. Entonces, 17 pi sobre 8 es una frecuencia alias de pi sobre 8. Eso fue lo que dije. Porque te genera la misma morfología X de n contra n. ¿Sí? Alejandra, ¿sí estamos bien? Alejandra Pedazas. Todos los demás están muy calladitos. Quiere decir que sí me entendieron. Morales, Eric. ¿Sí? Seguros. Teresa Jara. A ver, les voy a dar un minutito por si necesitan Brian Saucedo, por si necesitan que retome algo, ¿sí?
Edgar Ríos. Juan Manuel Guillén, casi no me has hablado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí ando, profesor. Sí, todo bien. ¿Y quién levantó la mano? Soy yo, Ana. Y de casualidad podría pasarle a la diapositiva donde está haciendo la demostración. ¿Ana? Sí, soy yo. Ana. ¿Cuál demostración, perdón? Y la de... ¿Esta de aquí? Sí. Es cuando la señal es periódica, pero en el dominio del tiempo discreto. Ah, ok. Por favor. Aquí. Bueno, una antes. Perdón. ¿Una qué? Ah, ahí. Sí, ya está, profesora. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Sí, es que voy a intentar hacerla, pero sí me quedó. Ok, perfecto. Gracias, profesora. De nada. Ok, perfecto. Creo que ese es un punto muy relevante. Híjole, y muy fuertemente relevante para señales y sistemas 2, pero súper relevante. En señales y sistemas 2 viven, comen en el dominio de la frecuencia, ya sea analógica o digital. Todo va a ser en el dominio de la frecuencia. Entonces, pues ahí se los encargo, ¿sí? Si no, su profesor de señales y sistemas 2, cuando tomen el 2, va a decir, bueno, ¿y qué pasó? No les quedó claro. Frecuencia analógica contra frecuencia digital. Y para demostrarlo estoy tomando una señal coseno A, coseno de omega n más teta, ¿sí? Bueno, Ilse, ¿todo bien? Ilse, ¿me escuchas? Todo bien. Perfecto, bueno. Muy bien, entonces, ahora sí, ya que pasamos esa parte, pues vámonos con señales, las operaciones matemáticas con estas funciones o señales del dominio del tiempo discreto. ¿Sí? Igual que en el caso del dominio del tiempo continuo, tenemos inversión en tiempo, corrimiento en tiempo, escalamiento de amplitud, escalamiento en tiempo, multiplicación y suma. ¿Sí? Entonces, estas operaciones pues podrían ser un poquito nuevas para ustedes, puesto que es en el dominio del tiempo discreto, pero son mucho más sencillas que en el dominio del tiempo continuo, que son las que ustedes dominan más. Ok, entonces aquí hay un ejemplo, sea PDN, la señal que se muestra en esta figura, ¿ya la vieron? Sí. ¿Sí? Entonces yo PDN lo puedo, pues la puedo definir con una figura como lo hizo aquí, o la puedo definir con un conjunto de valores. Aquí le puse 1, 1, 1 y le puse una flecha para indicar cuál es el valor en n igual a 0. ¿Sí? ¿Correcto? Aquí está. ¿Sí? Se supone que fuera de esta lista, pues todos los demás valores son 0. No los tengo que poner. Y la otra forma más matemática de definir a PDN sería esta de aquí. PDN es igual a 1 si n está entre menos 1 y 1. Y fíjense que hay un signo menor o igual. Es decir, que n toma menos 1, 0 y 1. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que significa esta expresión. Y 0 en caso contrario. A veces nada más voy a poner ECC, en caso contrario. Esa es otra forma de definirla y esa es la más, digamos que vamos a decir, la más aceptada matemáticamente hablando. Entonces nos piden ahora que hagamos esta operación matemática con esta PDN. Dice, proporcione la gráfica, me faltó el acento, la gráfica de PDN menos 2. ¿Cómo luce, cómo es la morfología de PDN menos 2? Eso es lo que me están preguntando. ¿Ya está claro el problema? Sí. Perfecto. Entonces, pues, insisto, tomando esta definición de PDN, esta es la que me sirve ahorita, tomando esta definición de PDN, bueno, entonces el argumento en lugar de ser n, ahora es n menos 2.
Entonces, P de n menos 2 vale 1 si n menos 2 está entre menos 1 y 1, ¿no? ¿Correcto? Y de aquí, ustedes saben trabajar desigualdades, ¿verdad? De aquí, para quitar el menos 2, tengo que sumar más 2 a todos los elementos de la desigualdad, más 2 a la izquierda, más 2 en el centro, más 2 a la derecha, para dejar a n sola. Y entonces eso implica que P de n menos 2 es igual a 1 si n está entre 1 y 3, ¿correcto? Y 0 en caso contrario. Entonces aquí está P de n menos 2, la señal corrida, ¿sí? Entonces ustedes saben hacer esto de que en lugar de la n que teníamos antes, el nuevo argumento es n menos 2 y luego hay que trabajar con desigualdades. Recuerden también que si quieren cambiar el sentido de una desigualdad por alguna necesidad, se multiplica menos 1 por todas las desigualdades y cambia el signo de la desigualdad. Eso es algo que ustedes también ya lo traen, pero pues tienen que rescatarlo de las profundidades de su memoria, ¿sí? O de libros o de lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, esta es una de las operaciones típicas que vamos a requerir de aquí en adelante, por eso se lo estoy presentando con cierto detenimiento, ¿verdad? Y al igual que en el caso analógico, nosotros necesitamos manejar bien estas operaciones, ¿eh? ¿Correcto? Sobre todo las de suma y multiplicación. Escalamiento en tiempo ahorita no tanto, pero escalamiento en amplitud sí, corrimiento en tiempo, inversión en tiempo, sí las tienen que saber graficar muy bien. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ocupando esta misma función que yo tengo aquí, P de n, por favor en casa, o sea, ya están en casa, pero al ratito que termine la clase, por favor dibújenme P de menos n, ¿sí? Ya después de que termine la clase, ustedes la dibujan y ya veremos la siguiente, cómo les fue. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? Perfecto. Muy bien, entonces hasta el momento hemos estado hablando de señales, funciones básicas en el dominio del tiempo continuo o en el dominio del tiempo discreto. Las dos más importantes podría ser la delta de Dirac en el dominio continuo, delta de t, y u de t, la señal escalón, y en el dominio discreto la delta de n y la u de n, ¿correcto? Y en particular también las señales que son periódicas cosenoidales, a coseno de omega mayúscula t más n más teta, o a coseno de omega minúscula n más teta, ¿sí? En eso hemos estado concentrados, ¿sí? Y sí nos tomamos un cierto tiempo en definir, hacer algunas operaciones con ellas, y ya estamos pues listos en cuanto a las funciones matemáticas básicas que se requieren. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces ahora nos vamos a los sistemas, a las transformaciones, ¿correcto? ¿Se acuerdan que yo hablé de sistemas como una caja negra, ¿verdad? Que va a transformar una señal de entrada en otra de salida, tanto en el dominio del tiempo continuo como en el dominio del tiempo discreto. Y a esa transformación le llamé T mayúscula, paréntesis abierto, puntito en el centro, que por ahí alguien me preguntó que qué era ese puntito en el centro. Y les dijimos que ese puntito significa cualquier argumento que sustituya al puntito, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces aquí les presento un ejemplo de un sistema del dominio del tiempo continuo, ¿correcto? Pues ustedes ya lo saben, aquellos que ya llevaron circuitos eléctricos, están llevándolo, yo espero que ya lo hayan llevado, ¿verdad? Y entonces, este es un ejemplo muy cercano a ustedes. No sé si vean este recuadrito aquí medio gris. Bueno, eso es mi caja negra, voy a decirlo así, ¿no? En este momento lo hice, ese cuadrito transparente, porque yo sí sé qué hay dentro del sistema. ¿Están de acuerdo? Yo sí sé qué hay dentro de este sistema, ¿verdad? Y este sistema tiene como entrada una fuente de corriente y como salida, lo que a mí me interesa es un voltaje que da la casualidad que es un voltaje en este condensador que está en paralelo con la resistencia.
¿Están de acuerdo? ¿De dónde salió este sistema? Bueno, ese ya no es un punto importante de nuestro curso, pero sí hay, por ejemplo, en teoría de control, manera de, uno, estudiar el fenómeno fisiológico que queremos, dos, plantear leyes físicas y de funcionamiento de ese fenómeno básicas, y luego tres, trasladarlo a elementos eléctricos, ¿sí? De tal manera que nuestro punto de partida es ya el modelo. Alguien dijo que el fenómeno que queremos estudiar se comporta así. Pero hay toda una rama, ¿verdad?, que nos permite precisamente establecer quién sería el sistema, a través también de suposiciones o simplificaciones, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otros casos en que esta caja sí es completamente negra. No sé qué hay allá adentro, ¿correcto? No sé qué hay allá adentro. Entonces, pues yo tengo, para poderlo entender al sistema, señales de prueba. Mi escalón, mi impulso, y entonces veo cómo es la señal de salida, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, para ese caso, cuando es completamente negra mi caja y yo le meto aquí información y veo una morfología de la señal de salida, pues ¿con qué lo voy a comparar, no? Es decir, si yo meto un escalón y tengo una morfología a la salida, pues me puede, ¿cómo voy a decidir qué hay dentro de esta caja negra? Para eso me sirve estudiar los sistemas cuando la caja no es tan negra y hay sistemas muy simples acá adentro. Orden cero, primer orden, segundo orden o quizás órdenes más altos que me fijen quién sería la salida. De tal manera que cuando hay una caja completamente negra, si la salida a una entrada dada se parece a algo que dio, por ejemplo, un sistema de primer orden, este sistema puede ser de primer orden. Entonces le meto otra señal de entrada para ver si la salida se parece a lo que yo sé de sistemas de primer orden o lo que yo sé cómo responden los sistemas de segundo, y así me voy. ¿Sí me explico? Entonces ahorita, en estos cursos, ustedes saben qué hay dentro de esta caja negra, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, este sistema, ¿verdad?, que a ustedes les están dando, mi interés es en el voltaje aquí en el condensador, que es, lo denomino mi salida, y mi entrada es esta fuente de corriente. Muy bien, como ya sé qué elementos forman el sistema, entonces, por leyes de Kirchhoff, ¿verdad?, yo puedo establecer cuál es mi ecuación diferencial de este sistema que relaciona implícitamente la salida con la entrada. Entonces, las leyes de Kirchhoff me dice que la señal I de T es la suma de estas dos corrientes, la que va por la resistencia y la que va por el condensador. Ustedes esas leyes ya se lo saben muy bien, ¿verdad? Y luego saben que la corriente en el condensador es la derivada del voltaje del condensador por C, en donde el voltaje del condensador yo lo sustituyo por Y de T. Y saben que la corriente en la resistencia está dada por la ley de Ohm, y otra vez el voltaje C, que es la salida, lo sustituyo por Y, y la entrada es X. Entonces, ocupando las ecuaciones 4, 3, 2 y sustituyéndolas en 1, ¿verdad?, que eso es lo que ustedes ya saben hacer, pues entonces llego a esta ecuación diferencial, la ecuación número 5, que establece la ecuación diferencial entrada-salida del sistema, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, insisto, la diapositiva anterior ya ustedes la saben hacer, ecuaciones de nodos de Kirchhoff, ¿correcto?, que son los que se utilizan en circuitos eléctricos, se enseñan ahí, y con eso logro establecer mi ecuación diferencial, que es una relación implícita entre la salida y la entrada. Si yo quiero conocer la relación explícita, es decir, exactamente cómo depende Y de X, pues tengo que encontrar la solución de esta ecuación diferencial de primer orden. ¿Se acuerdan?
Entonces, cuando llevamos ecuaciones diferenciales ordinarias, nos dijeron que este tipo de ecuaciones se pueden solucionar encontrando dos partes de la solución. Cuando la entrada es igual a 0, ¿verdad? La solución homogénea, y cuando la entrada es diferente de 0, la solución particular. ¿Se acuerdan? Entonces, por allá eso lo deben de tener listo, ¿correcto? Entonces, cuando la entrada es igual a 0 para tiempos, aquí está primero, si la entrada es igual a 0 para tiempos mayores a t0, ustedes proponían una solución. Ahí se los dejo nada más de tarea, de que recuerden esa parte. Nosotros estas ecuaciones diferenciales las vamos a resolver por Laplace y para eso estamos aquí, ¿correcto? Porque eso de encontrar la solución homogénea y particular es medio pesadito, pero Laplace nos ayuda bastante. Ok, entonces, por el método tradicional de ecuaciones diferenciales ordinarias, si x de t es igual a 0, para tiempos mayores, para todo tiempo mayor igual que t0, pues la solución es esta, que depende de un voltaje inicial. Acuérdense que Y representa el voltaje en el condensador, es un voltaje inicial en el condensador, y esa es la manera que varía Y de t. Ahora, la segunda parte, si x de t es diferente de 0, ¿verdad? Para t mayor es igual que t0, aquí es una forma muy sui generis de resolverlo. Voy a multiplicar esta expresión en 5, ¿verdad? De ambos lados de la ecuación por este término, 1 sobre c e a la menos 1 sobre rct. Estoy multiplicando ambos lados de la ecuación 5. Y luego me doy cuenta que la parte izquierda de la ecuación es la derivada de este producto, porque es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces me estoy dando cuenta que este término de la izquierda es la derivada de esto. El término de derecha se queda. Entonces, por lo tanto, la ecuación 7 tiene esta forma, derivada de b de t con respecto de t igual a q de t. ¿Sí? Esto no lo tienen que copiar todo, por favor, nada más vayan entendiendo la idea y ahorita van a ver a dónde llego. ¿Sí? Entonces, como esta es la forma que tiene la ecuación 7, pues entonces yo puedo integrar ambos lados de la ecuación para quitarme esta derivada e integro de este lado, ¿no? Entonces, al integrar acá, pues me queda b de t es igual a b de 0, condiciones iniciales, más la integral desde t0 hasta t de q lambda de lambda, para t mayor o igual que 0. ¿Quién era mi y de t0? Pues era esto, ¿verdad? Este es b de t, este es producto, ¿correcto? Y el resto. Entonces, finalmente, vamos a multiplicar toda la ecuación para quitarnos ese exponencial de acá por e a la menos 1 sobre rt. Ahí está. ¿Sí? Ok. De alguna manera, eso está en el Kamen para si quieren repasarlo, pero de alguna manera encontré la solución a esta ecuación diferencial. ¿Sí? Ahí está. Ya está explícito. Y de t depende de x, aquí está la entrada, y depende de ciertas condiciones iniciales. Dijimos que Y de T0 era el voltaje inicial en el capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa ya es una ecuación explícita que me dice cómo Y depende de X y de sus condiciones iniciales. Entonces, insisto, la manera en que llegué hasta aquí, ustedes ya la conocen por ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Es nada más recordar esa parte. Ok. Este es mi punto ahorita de partida. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o necesitan algo más? De acuerdo. ¿Sí? Ok, entonces, la ecuación número 8 es mi punto de partida, porque ya me está diciendo de manera explícita cómo Y depende de X y de las condiciones iniciales. ¿Ok? Perfecto, voy a tomar esto ahora y vamos a suponer que la condición inicial vale 0, que es lo que se llama el estado 0 del sistema. Entonces, si esta condición inicial vale 0, o sea, no hay carga inicial en el capacitor, el estado 0, este término se va y ya nada más me queda el resto de la ecuación para t mayores que t0, ¿correcto?
Entonces ya aquí ya tengo una dependencia muy directa de Y contra la entrada, que eso es lo que a mí me interesaba. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ahora sí yo ya tengo una expresión matemática que me dice, si tú le metes una entrada cualquiera X, a través de esta ecuación vas a saber quién va a ser Y con respecto de T. Entonces vamos a suponer que si X es U de T ya la vimos, ¿cierto? Vamos a suponer que X es una U de T, es un escalón. Y ya sabemos cómo se define, ¿sí? Entonces la sustituimos en esa expresión. Entonces esta X vale 1 para tiempos mayores que 0, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Porque U de T es 1 para T mayores o iguales que 0. Aquí está. Porque era desde T0, pues es desde 0. No importa si T0 es negativo. U de T va desde 0. ¿Sí me explico? Y el tiempo final es T, lo que sea T. ¿Están de acuerdo? Y hay que integrar, ahora es otra cosa que ustedes tienen que recordar, sus integrales. ¿Sí? Sus integrales. ¿Cómo se integra? Aquí tienen una ayuda. ¿Cómo se integra E a la X de X? Pues E a la X de X es E a la X la integral, siempre que tengamos completo el de X, ¿no? Ustedes eso ya lo saben. Entonces vamos a integrar esto, ¿verdad? Ya diciendo que X de T es específicamente U de T. Es decir, que a este sistema que está aquí, a este sistema le metimos una corriente que es un escalón de corriente, en pocas palabras. Ok. Entonces ya con eso lo integramos. Aquí están las partes de la integración. Ustedes me pueden, por favor, corregir. Pero el resultado final es este que está aquí. Y de T, aquí vean, igual. O sea que esto es Y de T es igual a R por 1 menos E a la menos 1 sobre RC T. Se cierra el paréntesis rectangular, coma, para T mayores o iguales que 0. Porque, insisto, la U de T siempre es para T mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Correcto? Vamos a analizar esta expresión matemática. Vamos a analizar esta expresión matemática. Si este factor 1 sobre RC, ¿verdad?, es positivo, como debería de ser, porque R y C pues son valores positivos, no son valores negativos. Si este valor es positivo, pues esta exponencial de aquí va a decaer en un cierto momento. Se va a perder conforme el tiempo vaya incrementándose y nada más va a llegar al valor de R por 1. ¿Sí? O sea, parte de nuestro trabajo en Señales y Sistemas 1 es analizar las expresiones matemáticas, ¿sí?, que nos están resultando para poder entender qué está pasando. Muy bien, entonces en esta gráfica les estoy presentando en azul la señal U de T. Entonces 0 y luego salta hasta 1. Ahí está su señal U de T, que es la corriente. Y luego estoy presentando en rojo cómo respondería, cuál sería la gráfica Y de T si R y C vale 1, es decir, que 1 sobre RC vale 1. Y entonces esto es lo que hace. Claro, me salió medio, porque lo hice a mano. Aquí está, y se pega al 1. De tal manera que al 1 segundo más o menos está en 0.5, y ya a los 2 segundos ya casi llegó al 1 y así. Esa es la manera en que responde ese sistema. ¿Están de acuerdo? Así. ¿Quién es Y de T? Era el voltaje en el condensador, ¿cierto? El voltaje en el condensador. O sea que el voltaje en el condensador, si no hay condiciones iniciales, estaba en 0. Le damos ese salto de corriente y empieza a cargarse, y llega a un voltaje pues similar al de la fuente de entrada, ¿no? ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Este es el tipo de respuestas en rojo que a mí me interesa analizar de los sistemas, ¿sí? Es decir, de este sistema, a mí me interesa meterle diferente tipo de señales para ver cómo responde. ¿Están de acuerdo? Para ver cómo responde. Si ustedes se dan cuenta, como nada más tiene un elemento de almacenador de energía,
es un sistema que se conoce como de primer orden, porque nada más tiene un elemento almacenador de energía. Entonces, este sistema de primer orden está respondiendo de esta manera, ¿correcto? Vamos a suponer que ese sistema RC en paralelo es lo que yo les he venido diciendo, un termómetro digital, vamos a ponerlo así, ¿sí? Pero por ahí nos dicen y nos van a decir, y nos los van a decir en análisis de sistemas de medición, nos van a decir, ingeniero, tenemos 2 termómetros digitales, necesitamos utilizar el más barato y el más rápido para medir temperatura en los pacientes de COVID. ¿Cuál compramos? ¿Sí? Entonces, ustedes obviamente, en primer lugar, no se pondrían a hacer pruebas experimentales, sino que tendrían que ir a ver las especificaciones de sus termómetros. ¿Sí? Hay una lista, una hoja de especificaciones, y muchas veces esas hojas tienen la respuesta a escalón del termómetro. ¿Sí? Y entonces supónganse que el segundo termómetro va a ser, nada más que va a ser esto. Ay, perdón, ya me equivoqué. No puede haber nada antes de t igual a 0, ¿sí? Vamos a quitarlo y vamos a poner otra vez la pluma. Entonces, supóngase que hace esto y hace así. ¿Correcto? Por ahí hay un ruido muy rarito. ¿Todos bien? Sí. Entonces, fíjense cómo más subió, la línea más delgada es la del otro termómetro y la línea más gruesa es la de uno de los termómetros, termómetro 1, termómetro 2. Y este es un escalón de temperatura. Entonces, los termómetros se están comportando como sistemas de primer orden, ¿verdad? Y entonces en sus hojas de especificaciones les van a dar el tiempo de respuesta en el que alcanzó cierto porcentaje del cambio de temperatura. Entonces el tiempo de respuesta para uno de ellos va a ser de 1.5 unidades de tiempo y el otro va a ser de casi 0.5 o 0.8 unidades de tiempo. ¿Cuál ustedes escogerían? Pues el que responde más rápido. El que responde más rápido, ¿sí? Eso en particular lo van a estar viendo en análisis de sistemas de medición. Pero en análisis de sistemas de medición les van a decir, usted tiene 2 termómetros, ingeniero, plantéeme un protocolo de medición para que usted me diga cuál de los 2 escoge. Es decir, no les van a dar las especificaciones. Les van a hacer, aquí están sus 2 termómetros, establezca un protocolo que me pueda definir cuál es el mejor termómetro y usted me dice bajo qué criterios es el mejor termómetro. Entonces, número 1, van a tener que establecer alguna forma de medición, como estas 2 que yo les había dicho, 2 baños a diferente temperatura. Y luego, ¿cuál sería el parámetro de medición? Pues, por ejemplo, el tiempo en el que alcanza un cierto porcentaje de la lectura final. ¿Sí? ¿Vamos bien? Obviamente, ahí van a tener que tener 2 termómetros de referencia buenos. Uno que les mida el baño caliente para saber a qué temperatura van a llegar y el otro que les mida el baño frío. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que se ven en análisis de sistemas de medición, pero ustedes deben de saber desde señales y sistemas 1 que si esos termómetros se comportan como sistemas de primer orden, así van a responder a un escalón. ¿Sí? Porque ahorita hicimos la demostración para cualquier sistema. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ok, perfecto. Entonces, ahí estamos. Ahora, entonces la parte de la talacha se las dejo. ¿Sí? Ya les dije qué es lo que tienen que repasar para que lleguen a esta misma expresión. ¿Sí? Entonces, por favor, partan de esta ecuación. Traten de hacerlo con sus ecuaciones diferenciales ordinarias y tienen que llegar, si no hay condiciones iniciales, la solución sería esta de aquí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el sistema, un ejemplo de sistema
del dominio del tiempo discreto y me voy a referir a algo que ya habíamos dicho, los pagos hipotecarios mensuales en un banco, ¿no? Entonces vamos a definir N minúscula, mi variable independiente, como el mes 0, el mes 1, el mes 2, el mes 3, etcétera. Yo no hago pagos a la mitad del mes, ni hago pagos cerca del final de mes, no, hago los pagos justo en el mes, ¿correcto? Y vamos a llamar a Y de N, es el balance del crédito, o sea, ese es lo que me queda de crédito. Y vamos a considerar ahí como el interés anual, puede ser un 10%, un 20%, ahorita creo que está en el, ¿qué? Casi 10%. Entonces, lo vamos a tomar no como porcentaje, sino en decimales, ¿no? Y entonces, con estos elementos yo puedo escribir la ecuación de diferencias, ¿verdad? Que me puede decir cuál es el crédito al mes 1, cuál es el valor del crédito al mes 1, al mes 2, al mes 3, al mes 4, al mes 5. Fíjese bien en la expresión matemática. Si no tuviera yo interés, si no hubiera este interés, está ahí fuera 0. Aquí dice I sobre 12, ¿no? O sea, es un interés anualizado el que les dan. Hay que dividirlo entre 12 y eso es lo que vamos a pagar mes a mes. Si yo no tuviera ahí, pues me diría, tu crédito, lo que te queda de crédito es igual al crédito del mes anterior más lo que estás pagando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora bien, si sí existe un crédito, entonces tu crédito actual es lo anterior más un cierto porcentaje de lo que te prestaron, más el pago. Bueno, en este caso voy a hacer, perdón, menos el pago. ¿Sí? Aquí hay un menos, perdón. Aquí hay un menos el pago. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Sí se ve entonces cómo esta ecuación está funcionando? ¿Sí? ¿Todos? ¿Chicos? Sí, Sí, profesora, sí se ve. ¿Sí? Sí, dime, Janet. ¿Janet? ¿Levantaste la mano? No, profesora, creo que ok. es el de hace ratito. Así, Ok, lo bajo. perfecto. Ok, entonces, esta es una ecuación de diferencias. ¿Sí? Estamos planteando con esta ecuación de diferencias el problema de saber cuánto vale mi crédito, cuánto tengo todavía de crédito por pagar en el mes N, que depende del crédito en el mes anterior, más un cierto porcentaje del interés que me están diciendo que hay que pagar, menos lo que yo pueda hacer como pago cada mes. Ahora, ¿cuánto vale Y inicialmente? Y en 0. En mi punto de partida, pues ese es lo que me dan como crédito, ¿no? ¿Sí? Ese es el punto de partida. Ahora, el punto es, ¿y cómo resuelvo esta ecuación? Porque yo quiero una manera explícita, esa es la manera implícita, así como la ecuación diferencial, ¿no? Yo quiero una manera explícita de la que Y dependa de X. Entonces, aquí la belleza de esto es que este tipo de sistemas se pueden resolver de manera recursiva. Esa es la forma que yo le digo por las piedritas, ¿no? O sea, paso a pasito. Después no lo vamos a hacer así, después vamos a utilizar la convolución y después vamos a utilizar la transformada Z, ¿sí? Correcto. Así como les dije que en la ecuación diferencial no lo vamos a hacer por los procedimientos de la ecuación diferenciales ordinarias, sino por transformada de Laplace. En este caso vamos a utilizar o la suma de convolución o la transformada Z de este sistema. Bueno, por lo pronto, como vamos iniciando nuestro curso, vamos a utilizar la forma recursiva. Vean la forma recursiva. Acuérdense que Y en 0 es lo que me dieron inicialmente. El primer día cuando firmé mis papeles y firmé que mi interés era cierto valor. ¿Están de acuerdo? Entonces, digo, ok, al primer mes, entonces, siguiendo mi receta,
y en 1 es igual a 1 más el interés que sea entre 12 por y de 0 más x de 1. ¿Sí? Aquí está. Entonces, y al primer mes es igual a este factor que depende del anterior, más un cierto porcentaje, menos, aquí sí le puse menos, menos x de 1, lo que hice en el primer mes de pago. Y de 2 es igual a esto por y de 1 menos x de 2, y de 3 es igual, ¿sí? Entonces, si me dan un crédito, un valor, vamos a suponer, me dan 100,000 pesos de crédito y me dicen tienes que pagar el 3.4% anual, ¿verdad? Entonces aquí lo pongo en decimales, entre 12, y ya puedo ir viendo cuánto de esos 100,000 pesos me van quedando. ¿Sí, Edgar? ¿Vamos bien? Edgar Ríos, no te me duermas. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy siendo recursiva. Y de 1 depende de y de 0, y de 2 depende de y de 1, y de 3 depende de y de 2. ¿Están de acuerdo? Y de la muestra o el valor actual de la entrada. Muy bien. Si yo entonces estas y's me van dando una gráfica. Y en 0, y en 1, y en 2, y en 3, y en 4. Yo podría ir haciendo mi gráfica de cuánto es el valor del crédito. Si yo sustituyo y de 1 aquí, y de 2 aquí, y así, yo voy a poder llegar a una ecuación de la siguiente manera. Fíjese, y de 2, sustituí, aquí voy a sustituir quién es y de 1. Y de 1 es esto de acá. Aquí está, ¿sí? Luego, y de 3, sustituyo lo que es y de 2, y así voy sustituyendo, de tal manera que llego a y de n, puedo vislumbrar una expresión matemática. Y de n depende de y de 0, aquí fíjense que va con n, si este es n, este es n. Ah, muy bien, aquí entonces n, generalizo. Y esta es la suma de el 3 más este más este. El de 3 va con, si voy en n y aquí sustituyo i igual a n, esto es este término a la 0, pues me queda x de 3, porque cualquier cosa a la 0 es 1. Si i vale 1, entonces ya me genera este término. Si i vale 2, ya me genera este término. Ustedes pueden ir corriendo esta n. Vean la expresión general, porque yo fui sustituyendo y de 1 en y de 2, y de 2 en y de 3, y de 3 en y de 4, hasta llegar a esta expresión que está aquí. Lo hice nada más 3 veces y ya me di cuenta, si este es 3, este es 3, entonces en general este es n y este es n. Y este término de acá lo puedo representar como la suma desde igual a 1 hasta n de este término por x de y. Entonces, si n vale 3, como esto, entonces, e i vale 1, entonces sería 3 menos 1, es este término, ¿no? Si i vale 2, sería 3 menos 2, es 1, es este término. Y si i vale 3, vale 3 menos 3, es este término. Entonces ya se dieron cuenta que esto de aquí está dado por esta suma, este término de suma, ¿sí? Esta es una suma que me indica todos estos términos a la vez. ¿Están cómodos con esta expresión matemática? Sí. Cuesta digerirla, pero sí. Sí, a ver, va de nuevo. Yo tengo mi ecuación de diferencias, aquí está, ¿sí? La planteé con el conocimiento de mi problema, nada más. ¿Sí se dieron cuenta? Aquí es un menos, ¿sí? La planteé, insisto, con nada más el conocimiento del fenómeno. ¿Sí? Una vez que ya aceptamos eso, entonces yo puedo calcular para cualquier n cuáles son los valores en el primer mes de mi crédito, segundo mes, tercer mes, una vez que ya sé que hice pagos, una vez que ya sé que tengo un cierto interés. Pero ahora yo quiero sacar una fórmula general que me diga cuál es el valor de y de n para cualquier n dependiendo de x, así como lo hice para mi ecuación diferencial.
Entonces yo sustituí la expresión de y de 1 aquí, tomé esta y la metí aquí. ¿Sí? Y luego esa que me resultó, ese chorizo que me resultó, lo sustituí en y de 2. Y el chorizo que me resultó lo sustituí en y de 4 y así. ¿Qué es lo que tengo aquí? Fíjense, aquí dice y de 2, es esta expresión, aquí está, ¿sí la ven? Sí. Pero ¿quién es y de 1? Y de 1 es 1 más, vean la tabla arriba, 1 más y sobre 12, y de 0, ¿verdad? Menos x de 1, que ya está multiplicado por esto, ¿eh? Menos x de 2, que es este de acá. Fui sustituyendo. Ok, esto es y de 2, entonces ahora este chorizo de y de 2 lo voy a sustituir, aquí para ver y de 3. Y ahí está todo el chorizo, aquí está y de 2 por el interés sobre 12 menos x de 3 y ya me da todo esto. Ya no le seguí porque entonces ya va creciendo más, pero me doy cuenta de que y de 3 es, este término tiene a la 3, entonces seguramente para n, en general, cualquier n, 3, 4, 5, 6, esto va a corresponder a n. Ahí está. Y luego, esta suma, ¿verdad? Esta suma de términos me dice que necesito i igual a 1, 2 y 3. Entonces tengo i, 1, 2 y 3 son 1, 2 y 3. Y este término va elevado a la n menos i, para que me vaya generando estos de acá, ¿sí? Esto es cuestión nada más de ver cómo se va desglosando el asunto, pero nada más. Ok, llego a esta expresión de acá, en donde ya explícitamente tengo la dependencia de y, de mi condición inicial, que es mi crédito inicial, y de mi entrada, al igual que lo tenía en la ecuación diferencial, ¿se acuerdan? Muy bien, pues entonces yo puedo sustituir a x de y por cualquier tipo de entrada. Supónganse que x de y agarro y hago un pago, nunca hice ningún pago y de repente hago un pago, ¿verdad? Importante en el tiempo en el tiempo n igual a 3. Supónganse que me dieron el crédito en 0 y en el primer mes no pagué, en el segundo no pagué y en el tercero, ¡zas!, le meto un escalón de pago, ¿no? Y en lugar de ser unitario, pues le meto bastante lana a mi pago, es un escalón con una cierta amplitud. Y entonces ya con eso puedo ver inmediatamente cómo sería la morfología de mi y de n, igualito que lo hice en el caso analógico, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Entonces, Sí. lo que me van a dar a mí, este es un sistema, ¿verdad? El sistema de crédito hipotecario. De hecho, algo parecido es lo que corren los bancos cuando van y piden sus papás un crédito. Les dicen, ¿quieren una corrida? Pues eso es lo que tiene aquí metido, le meten el interés y, oiga, ¿cómo van a hacer sus pagos? ¿Cómo van a hacer sus XY? ¿Va a usted abonar constantemente la misma cantidad? ¿Va a ir incrementándola? ¿Va a ir aumentando y disminuyendo? ¿Cómo van a hacer sus pagos? Y ahí le meten esto. Y entonces le dan, pues fíjense que al primer mes todavía va a deber tanto, al segundo mes tanto, al tercer mes tanto. Pero a partir de tal mes ya va a ser constante su crédito o sí lo va a poder bajar si usted le mete una buena cantidad de dinero. No sé si los han acompañado sus papás, pero eso es lo que hacen los bancos, ¿correcto? Bueno, entonces a nosotros ya nos van a dar muchas veces esta ecuación. Ya no vamos a tener, como en este caso, entender el problema, definir la ecuación, esa parte no. ¿Sí me explico? En filtrado analógico y digital, ustedes sí van a tener que diseñar esta ecuación, ¿verdad? Pero aquí no, aquí se las vamos a dar y listo. ¿Qué nos falta entender? Cómo responde el sistema a cualquier entrada, al igual que en el caso analógico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces,
Una vez que ya tenemos la idea de que es un sistema, que es una transformación, ya sea por una ecuación diferencial o por una ecuación de diferencias, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las propiedades del sistema. Por cierto que en algunos libros, por ejemplo, el Kamen nos pone ejemplos de sistemas del dominio del tiempo continuo y sistemas del dominio del discreto, como este que les estoy presentando del crédito hipotecario. Pero otros libros les dicen, una ecuación de diferencia puede salir. Una ecuación de diferencia también puede salir a partir de una ecuación diferencial. ¿Sí? Otra vez, a partir de, ¿qué? De aproximar el operador derivada, por ejemplo, ¿sí? Recuerden ustedes que en matemáticas, no sé si se acuerdan, utilizaron la suma de Riemann para a través de un proceso límite llegar a la definición de integral, que era el área bajo la curva. Y la suma de Riemann era una suma de pequeños rectángulos que estaban por abajo de la curva y fueron aumentando el número de rectángulos, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, la integral es un proceso límite de la suma de Riemann. Si nosotros la integral la aproximamos de manera discreta, vamos al revés. Vamos hacia la suma de Riemann. ¿Sí me explicó? Y en el caso de la derivada, ¿qué es la derivada? ¿Qué nos enseñaron que es la derivada? Pues es la razón de cambio, ¿no? De una señal, ¿cierto? Entonces, en el caso discreto, la razón de cambio podría decir, pues puede ser que esta derivada la aproxime como y de n menos y de n menos 1. Esa es la razón de cambio entre dos muestras, ¿no? Una diferencia. Entonces, muchas veces se aproxima un derivador con diferencias entre dos muestras. De esa manera podría salir otra vez una ecuación de diferencias. Se los menciono porque lo pudieran encontrar en algún libro, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que necesitamos es propiedades de los sistemas. ¿Por qué me interesa conocer las propiedades de los sistemas? Porque en todos sus cursos, inclusive los optativos, los sistemas van a cumplir estas 4 características que tienen ustedes aquí. Gracias a Dios, porque si no nos complicarían más la existencia, ¿sí? Por ejemplo, van a tener que ser causales, sistemas causales. Simplemente voy a darles una idea de causalidad. Un sistema es causal ya sea analógico o discreto. Fíjense que aquí les puse los dos dominios, ¿no? El analógico o el discreto, ¿sí? Cualquiera de los dos, estoy hablando de los sistemas en ambos dominios, ¿sí? Entonces, un sistema es causal, ¿verdad? Si el sistema no genera una salida antes de que le demos una entrada. Eso suena lógico, ¿no? Suena lógico de que solamente si le damos una entrada al sistema, existe una salida a partir de cuando se le dio la entrada o después, pero no antes de dársela, ¿o no? Así es. Eso suena lógico en el dominio del tiempo, ya sea continuo o discreto. Pero les voy a decir, hay sistemas no causales. Por ejemplo, en imágenes, yo no tengo por qué limitar mi sistema, el que transforma la imagen a ser causal, ¿eh? Yo puedo utilizar en una imagen, me voy a regresar tantito, y ahorita les voy a decir, espérenme tantito. Vamos a ver, descartar, ok. ¿Se acuerdan que yo había puesto una imagen por ahí? Aquí está. ¿Sí la están viendo? A Lena. Sí. Entonces, a Lena, lo voy a hacer grandota. Entonces, en Lena, ¿sí? Yo me puedo ir píxel porque esa es una imagen, es una información que tiene 2 dimensiones. Podríamos decir 3, es el renglón, la columna y el valor del píxel,
¿sí? El valor del punto. Entonces, si yo me paro en el sombrero de Elena, por ejemplo, en un píxel, a mí nada me impide tomar los píxeles que están hacia adelante de ese punto, ya sea en renglones o en columnas, y procesarlas con información hacia adelante del tiempo, perdón, hacia adelante de la posición espacial. Eso sería no causal, ¿correcto? Pero en nuestro caso, ¿sí? En nuestros cursos y en la mayoría de todos los cursos que, insisto, van a ustedes a llevar a partir de aquí, nuestros sistemas sí van a ser causales, ¿correcto? Van a tener esa característica de que a menos que yo les introduzca una señal, va a haber una salida, si no, no la va a haber. Entonces, a partir de la próxima clase vamos a definir cada una de estas propiedades, ¿sí? Primero, algunas de ellas muy de manera verbal, con una oración, con una frase, ¿correcto? Muy de manera verbal. Y conforme nosotros vayamos avanzando en el curso, esas definiciones de cada una de estas se va a concretar. Se va a hacer más y más matemática en términos de ciertas funciones y va a ser más fácil de definirlas, ¿correcto? Entonces, a partir de aquí vamos a estar hablando de todas estas propiedades básicas de los sistemas y cómo me simplifican, ¿verdad?, el hecho de que pueda trabajar con ellos. Entonces, es cierto que hay sistemas no causales, es cierto que hay sistemas no lineales, es cierto que hay sistemas variantes en el tiempo, pero no es cierto que hay sistemas, bueno, sí hay sistemas no estables, pero la mayoría son estables, y los sistemas no estables pues, muchas veces se ocupan como para generar un reloj de una máquina, una computadora, ¿no? Eso los vamos a ver en particular, ¿sí? Entonces, no crean que todos son así. Puede haber no lineales, puede haber invariantes, puede haber no causales, pero nosotros nos vamos a limitar a estos que están aquí, ¿correcto? Bueno, entonces ahí le dejamos. Nos vemos el viernes, chicos, ya con sus repasos, porque les vamos a poner problemas, ¿no? ¿Sí? En MATLAB. Y la idea es que demos una parte de práctica, de manejar con MATLAB, de entender, de graficar, etcétera, de ir mejorando nuestra programación. Y la otra es seguir con el curso para aprovechar esas 3 horas de laboratorio. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Bueno, ¿alguna Sí, pregunta hasta ahí? profesora. ¿Alguna No. pregunta? No. No. ¿No? ¿Todo perfecto? Ninguno ha tenido problemas para conectarse, ¿verdad? No. ¿No? ¿Todos bien? No. Perfecto, perfecto. Entonces ahí les encargo estudiar, por favor, ¿sí? Y bueno, pues tratar de aprovechar esta opción virtual. Sale. Ok. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias. Luego, bye. Luego. Ay, profesor, no me digas.